por las cuales no se va a poder llevar a cabo el evento. Cabe resaltar que la tensión en Sonora continúa escalando de manera preocupante. En las últimas horas, un operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina sacudió directamente el entorno del cantante Javier Rosas, generando una ola de reacciones que se ha extendido por todo el país. Durante la intervención, personal naval logró asegurar al menos 6 armas largas y procedió a la detención de 4 personas que presuntamente fungían como parte del equipo de seguridad personal del artista. Según las primeras indagatorias, estos individuos tendrían vínculos directos con la estructura criminal conocida como los Salazar. Este operativo no surge de la nada. Se produce en un contexto sumamente delicado, que ha mantenido en vilo a la industria del regional mexicano durante las últimas semanas. Apenas días atrás, el nombre de Javier Rosas apareció en una manta firmada por un grupo que se identificó como La Plaza, donde lo amenazaban directamente y lo acusaban de mantener nexos con los Salazar. Lo que parecía ser un rumor más del mundo del espectáculo, se ha convertido ahora en un asunto que involucra a las fuerzas federales. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario remontarnos a los eventos del pasado 28 de noviembre, en Hermosillo, Sonora. Esa fecha marcó el inicio de una espiral que nadie imaginaba llegaría hasta donde ha llegado hoy. Aquella noche, el Palenque Expogán de Hermosillo se preparaba para recibir a cientos de asistentes que habían adquirido sus boletos con anticipación para disfrutar del espectáculo de Javier Rosas. El ambiente previo al concierto era el habitual. Fans emocionados, vendedores ambulantes ofreciendo mercancía del artista y los preparativos técnicos que anteceden a cualquier presentación de esta magnitud. Sin embargo, de manera completamente sorpresiva, el evento fue cancelado apenas horas antes de que diera inicio. La versión oficial que circuló en los primeros momentos atribuyó la suspensión a problemas de logística por parte del Ayuntamiento de Hermosillo. Una explicación administrativa que, en circunstancias normales, habría generado molestia entre los asistentes, pero nada más. Pero las circunstancias no eran normales. Desde esa misma noche, comenzaron a circular versiones mucho más preocupantes entre quienes estaban cerca del evento. Diversas fuentes señalaron que elementos de seguridad habrían detectado la presencia de armamento dentro del recinto, presuntamente posicionado para atentar contra el cantante durante su presentación. La plaza estaba caliente, según reportaron testigos, y alguien había planeado que Javier Rosas no saliera vivo de ese escenario. Los días siguientes fueron de absoluto hermetismo por parte de todas las autoridades involucradas. Nadie confirmó ni desmintió la presencia de armas en el Palenque. El ayuntamiento se limitó a reiterar su versión sobre problemas logísticos, mientras que la Fiscalía del Estado guardó silencio ante las crecientes especulaciones que inundaban las redes sociales. Javier Rosas, por su parte, optó por no emitir declaración alguna sobre lo sucedido. Su silencio fue interpretado de múltiples formas. Algunos lo atribuyeron a recomendaciones legales, otros a miedo genuino, y no faltó quien sugiriera que el cantante sabía perfectamente lo que había ocurrido y prefería no avivar el conflicto. Pero ese silencio no duraría mucho tiempo antes de que sus presuntos rivales decidieran hacer públicas sus intenciones de la manera más directa posible. Una manta apareció colgada en calles de la región, con un mensaje que dejó helados a quienes tuvieron oportunidad de leerla antes de que fuera retirada. Firmada por un grupo que se autodenominó La Plaza, el contenido era una amenaza directa, explícita y sin ningún tipo de ambigüedad contra el artista. El texto acusaba a Javier Rosas de haber cancelado su concierto por miedo, no por problemas de logística como se había informado oficialmente. Señalaban que él sabía perfectamente que esa noche planeaban darle piso en el Palenque. La advertencia continuaba indicando que la cancelación había sido una decisión acertada, porque de lo contrario, personas inocentes habrían resultado afectadas junto con él durante el ataque planeado. Pero la amenaza no se limitaba únicamente al cantante. El grupo extendió su advertencia a toda la industria del regional mexicano, con palabras que resonaron como un ultimátum.
Señalaron que cualquier artista que compusiera canciones dedicadas a los Salazar o que interpretara temas en su honor, correría exactamente la misma suerte que le tenían preparada a Javier Rosas. Prometían que pronto habría noticias sobre cantantes que pagarían las consecuencias de sus alianzas musicales. Era una declaración de guerra abierta contra todo un sector de la industria del espectáculo. Hasta el momento en que apareció esa manta, ninguna autoridad había confirmado su autenticidad ni había emitido una postura oficial al respecto. El silencio institucional permitía que el tema permaneciera en el terreno de la especulación, aunque para muchos la realidad era evidente. Sin embargo, el operativo que ahora nos ocupa parece confirmar que las autoridades federales tomaron muy en serio estas amenazas y decidieron actuar de manera contundente, aunque de una forma que pocos esperaban. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, elementos de la Secretaría de Marina implementaron un operativo sorpresa en una propiedad vinculada directamente a Javier Rosas. La acción se desarrolló con todo el protocolo que caracteriza a las fuerzas federales cuando intervienen en situaciones catalogadas como de alto riesgo. Vehículos blindados de la Marina establecieron un perímetro de seguridad en las inmediaciones, mientras personal fuertemente armado procedía a ejecutar el cateo correspondiente. Testigos de la zona reportaron que el operativo se realizó durante las primeras horas de la mañana, cuando el movimiento en las calles era mínimo. El resultado de la intervención arrojó datos que confirman los temores que muchos tenían. Las autoridades lograron el aseguramiento de 6 armas, la mayoría de ellas catalogadas como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Este tipo de armamento está severamente restringido en México, y su posesión por civiles constituye un delito federal grave. Además del arsenal, 4 personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes. Según las primeras investigaciones, estas personas formaban parte del equipo de seguridad personal del cantante y, de acuerdo con información recabada por los elementos navales, tendrían vínculos operativos directos con la estructura de los Salazar. Los detenidos fueron trasladados inmediatamente a instalaciones federales, donde continuarán las indagatorias para determinar su nivel de participación dentro de la organización criminal señalada. Las armas aseguradas quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras se realizan los peritajes balísticos necesarios para determinar su origen, procedencia y si han sido utilizadas en algún hecho delictivo previo. Este operativo coloca en el centro de la discusión pública un tema que ha sido señalado durante años, pero que pocas veces ha sido abordado directamente por las autoridades: la presunta relación entre ciertos artistas del regional mexicano y estructuras del crimen organizado. Los corridos han sido parte fundamental de la cultura popular mexicana desde hace generaciones. Originalmente surgieron como una forma de narrativa musical, que contaba historias de héroes revolucionarios, hazañas populares y leyendas regionales. Sin embargo, en las últimas décadas, un subgénero conocido como narcocorridos ha tomado protagonismo, con letras que exaltan las actividades y figuras del mundo criminal. Javier Rosas no es un nombre desconocido en este tipo de controversias. Su repertorio incluye diversos temas que han sido identificados por especialistas como dedicados a personajes del mundo criminal, particularmente a figuras vinculadas con los Salazar. Sus presentaciones frecuentemente se realizan en zonas del noroeste mexicano, donde la presencia de grupos delictivos es notoria, y donde la disputa por el control territorial genera constantes episodios de violencia. Sin embargo, hasta este momento, el cantante nunca había enfrentado una situación tan directa y pública como la que actualmente atraviesa. La combinación de amenazas explícitas por parte de un grupo rival y ahora un operativo federal en su entorno cercano lo ha colocado en una posición extremadamente complicada. La presencia de escoltas armados con rifles de alto poder no es algo completamente inusual en el mundo del espectáculo, en ciertas regiones del país. Muchos artistas que se presentan en zonas consideradas de riesgo argumentan que requieren este nivel de protección debido a las amenazas constantes que enfrentan como figuras públicas.
No obstante, cuando esa protección proviene directamente de estructuras criminales y está respaldada por armamento de uso exclusivo del ejército, la línea entre ser víctima de las circunstancias y ser partícipe activo de ellas se vuelve extremadamente difusa y difícil de distinguir. El caso de Javier Rosas ejemplifica esta complejidad de manera muy clara. Por un lado, enfrenta amenazas absolutamente reales de un grupo que ha manifestado públicamente y sin tapujos su intención de atentar contra su vida. Nadie puede negar que el cantante está en peligro genuino por las enemistades que ha generado. Por otro lado, la detención de 4 personas armadas con armas de uso exclusivo en su entorno cercano sugiere que la protección con la que contaba no provenía precisamente de alguna empresa de seguridad privada legalmente constituida y autorizada para operar. Era protección que venía directamente de una estructura criminal. Las autoridades federales ahora enfrentan la tarea de determinar el nivel de conocimiento y participación del cantante en la posesión de este arsenal. La ley mexicana es muy clara respecto a la posesión de armas de uso exclusivo, y quienes resulten responsables de estos delitos enfrentarán cargos federales que pueden derivar en sentencias de prisión considerables. Para dimensionar correctamente lo que está sucediendo en Sonora, es fundamental entender quiénes son los Salazar y por qué su nombre genera tanta controversia en el noroeste del país. Esta estructura criminal opera principalmente en territorio sonorense y ha logrado establecer presencia significativa en zonas estratégicas para el trasiego de mercancía hacia los puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos. Su poder e influencia han crecido de manera considerable en los últimos años, lo que inevitablemente los ha puesto en conflicto directo con otras organizaciones que buscan controlar las mismas rutas y territorios. La Plaza, el grupo que firmó la manta amenazante contra Javier Rosas, representa precisamente a esos rivales que disputan el control de Sonora. El conflicto entre ambas facciones ha generado múltiples episodios de violencia significativos en la entidad, incluyendo enfrentamientos armados en carreteras, bloqueos con vehículos incendiados y hechos que han afectado directamente a la población civil, que nada tiene que ver con estas disputas. En medio de esta guerra territorial, los artistas que son percibidos como cercanos a cualquiera de los bandos se convierten automáticamente en objetivos legítimos para el lado contrario. No se trata únicamente de silenciar una voz que canta corridos favorables al enemigo, sino de enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias de tomar partido en este conflicto. Los corridos y la música regional mexicana han funcionado históricamente como una poderosa herramienta de propaganda para estos grupos. Las canciones que exaltan las hazañas de ciertos personajes no solo les proporcionan reconocimiento popular entre determinados sectores de la población, sino que también funcionan como herramienta de reclutamiento para jóvenes que ven en estas figuras modelos a seguir. Por eso, para los grupos rivales, silenciar a estos artistas representa una forma de debilitar a sus enemigos en el terreno de la opinión pública y la cultura popular. El caso del Palenque en Hermosillo representa un punto de inflexión importante en esta dinámica. Si efectivamente se planeaba un atentado durante el concierto, como sugieren las amenazas posteriores, habría sido un mensaje devastador para los Salazar y para cualquier artista que en el futuro considerara asociarse con ellos. La http://ellos.la cancelación del evento, independientemente de cuál haya sido la razón oficial proporcionada a los medios, evitó lo que pudo haber sido una tragedia de proporciones mayores, con víctimas civiles inocentes. Testigos que estuvieron cerca del Palenque esa noche del 28 de noviembre reportaron movimientos inusuales en las horas previas al concierto. Vehículos con vidrios polarizados circulando repetidamente por los alrededores del recinto. Personas con actitud vigilante posicionadas en puntos estratégicos de acceso, y una tensión palpable en el ambiente, que contrastaba notablemente con el clima festivo que normalmente precede a este tipo de eventos musicales. Cuando finalmente se anunció la cancelación, muchos asistentes expresaron públicamente su molestia sin conocer la verdadera razón detrás de la decisión. Hubo reclamos,
exigencias de devolución de boletos y críticas al artista por supuestamente fallarle a sus fans. Ahora, con toda la información que ha salido a la luz en las últimas semanas, es probable que muchos de esos asistentes inconformes reconsideren su postura inicial y agradezcan no haber estado presentes en un lugar que potencialmente se habría convertido en escenario de un enfrentamiento armado. El operativo ejecutado por la Secretaría de Marina representa la primera acción concreta y verificable de las autoridades federales en este caso. Durante semanas, todo el tema había permanecido en el ámbito de los rumores, las especulaciones mediáticas y las publicaciones en redes sociales. La aparición de la manta amenazante generó cierta cobertura en medios de comunicación, pero sin confirmación oficial por parte de alguna autoridad. Todo permanecía en el terreno de lo especulativo. Nadie podía afirmar con certeza si las amenazas eran reales o si se trataba de algún tipo de montaje para generar publicidad. Ahora, con la detención de 4 escoltas y el aseguramiento de un arsenal considerable de armas de alto poder, las autoridades federales envían un mensaje inequívoco. Están tomando absolutamente en serio las amenazas y están dispuestas a actuar en consecuencia, aunque eso implique intervenir en el entorno de una figura pública. Los escoltas detenidos enfrentan ahora cargos federales por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Este delito está tipificado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contempla penas que pueden ir desde los 5 hasta los 30 años de prisión, dependiendo del tipo y cantidad de armamento involucrado. Las declaraciones que rindan estos detenidos en las próximas horas y días serán fundamentales para determinar si Javier Rosas tenía conocimiento pleno del armamento que portaban sus escoltas, y si efectivamente existe una conexión operativa formal entre su equipo de seguridad y la estructura de los Salazar. Si durante la investigación se logra comprobar esta conexión de manera fehaciente, el cantante podría enfrentar cargos por delincuencia organizada, lo que elevaría significativamente la gravedad de su situación legal y las posibles consecuencias penales. Por el momento, no se ha reportado ninguna orden de aprehensión en contra de Javier Rosas, pero fuentes cercanas a la investigación señalan que su situación jurídica podría cambiar en cualquier momento, dependiendo de lo que revelen las indagatorias en curso. El mundo del espectáculo mexicano, particularmente el sector del regional mexicano, observa con suma atención el desarrollo de este caso. No es la primera vez que un artista de este género enfrenta acusaciones de vínculos con el crimen organizado, pero la combinación de amenazas públicas, un posible atentado frustrado y ahora un operativo federal contundente, lo convierten en uno de los casos más mediáticos y relevantes de los últimos tiempos. Otros cantantes del género han comenzado a tomar distancia pública del caso, evitando cuidadosamente pronunciarse sobre la situación de su colega cuando son cuestionados por los medios de comunicación. El miedo es absolutamente palpable en una industria que ha visto cómo las amenazas contenidas en aquella manta no eran simplemente palabras vacías destinadas a intimidar. La advertencia explícita de que pronto habría noticias sobre cantantes que pagarían las consecuencias de sus alianzas musicales ha generado un clima de paranoia generalizada entre quienes se dedican a interpretar este género musical en las zonas más conflictivas del país. Algunos artistas ya han optado por cancelar presentaciones programadas en la región noroeste, citando públicamente problemas de agenda, compromisos familiares o situaciones personales que les impiden cumplir con los contratos. La realidad, según fuentes cercanas a la industria, es que muchos simplemente tienen miedo de convertirse en el siguiente objetivo. Otros han reforzado discretamente sus equipos de seguridad personal, aunque ahora con mayor cuidado de verificar que esa protección provenga de fuentes legales y no de estructuras que pudieran comprometerlos ante las autoridades. Y no faltan quienes han decidido modificar sustancialmente su repertorio musical, eliminando de sus presentaciones aquellas canciones que pudieran ser interpretadas como dedicadas a cualquiera de los grupos actualmente en conflicto. La situación pone en evidencia una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar,
Para ciertos artistas del regional mexicano que se presentan en zonas de alto riesgo, la relación con el mundo del crimen organizado no es algo opcional que puedan elegir aceptar o rechazar libremente, ya sea como víctimas de extorsión que deben pagar cuotas para poder trabajar, como beneficiarios de patrocinios cuestionables que financian sus carreras, o como blancos de grupos rivales que los ven como enemigos por las canciones que interpretan. La violencia los alcanza de una u otra forma sin importar sus intenciones personales. Las autoridades estatales de Sonora han respondido al incremento de tensión con mayor presencia de elementos en zonas consideradas de alto riesgo. Patrullajes constantes por las principales avenidas, retenes de revisión en carreteras federales y estatales, y vigilancia permanente en lugares públicos de alta concentración son ahora parte del paisaje cotidiano en municipios como Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales. El gobernador del estado ha mantenido comunicación directa con autoridades federales para coordinar acciones que permitan reducir la tensión en la región y prevenir nuevos episodios de violencia. Sin embargo, todos los involucrados reconocen que mientras persista el conflicto entre las facciones criminales que disputan el territorio, la violencia seguirá siendo una amenaza constante e inevitable para la población en general. El caso de Javier Rosas es apenas la manifestación más visible y mediática de una problemática estructural, mucho más profunda que afecta a todo el noroeste mexicano. La disputa por el control de las rutas de trasiego, las plazas de distribución y los puntos estratégicos de cruce fronterizo continúa generando víctimas y afectando severamente la vida cotidiana de miles de personas que absolutamente nada tienen que ver con el mundo criminal. El operativo de la Marina marca definitivamente un antes y un después en este caso particular. Lo que comenzó como un simple concierto cancelado acompañado de rumores sobre un posible atentado, se ha transformado ahora en una investigación federal formal con detenidos procesados y evidencia material incautada. El camino legal que sigue será largo, complejo y probablemente revelará mucha más información sobre las conexiones reales que existen entre ciertos sectores del mundo del espectáculo y las estructuras criminales que operan en el país. Por ahora, Javier Rosas permanece en una situación de absoluta incertidumbre. Amenazado públicamente por un grupo que ha manifestado sin ambigüedades su intención de atentar contra su vida y, simultáneamente bajo la lupa de las autoridades federales que acaban de desmantelar por completo su equipo de seguridad personal. Su siguiente movimiento será determinante para definir su futuro, tanto en el ámbito artístico como en el terreno legal. El país entero permanece atento a los próximos desarrollos de un caso que apenas comienza a revelar sus verdaderas dimensiones.